Saludos y bienvenidos. El día de hoy veremos ángulos, su clasificación y cómo se miden. Un ángulo está formado por dos semirectas que tienen el mismo origen. A este se le denomina vértice, el vértice. La unidad de medida de los ángulos es el grado, este círculo pequeñito. Por ejemplo, este ángulo mide 50 grados, así se lee. El ángulo tiene sus partes. Ya habíamos dicho que este es el vértice y se lo puede nombrar con una letra. En este caso, nuestro vértice se llama A. También tiene lados. Podemos nombrarlos con letras del alfabeto para poderlos identificar. Este lado va a ser el lado B y este lado el lado C. Así, cuando nos referimos al lado AB, podemos entender que es esta parte. Y si hablamos del lado AC, es esta parte. Esta parte de aquí se llama apertura. Es justamente donde el ángulo se abre o se cierra. Los ángulos tienen su clasificación. Para esto, como ejemplo, podemos pensar en libros. Los libros se pueden abrir y cerrar. Y si los vemos de esta manera, aquí podemos ver que hay un ángulo. Y ese ángulo a veces lo vemos así, o podemos verlo más abierto como el libro, más cerrado como un libro, más o más. No importa si está abriéndose o si se está cerrando, sigue siendo un ángulo. Y vamos a ver ese tipo de clasificación de acuerdo a qué tan abierto o cerrado se encuentre este ángulo. Veamos. Este es un ángulo recto, mide siempre 90 grados, siempre va a medir igual, se parece a una L, totalmente recta. No siempre lo podemos ver así, no importa si está hacia el otro extremo o hacia el otro, sigue siendo un ángulo recto y siempre va a medir 90 grados exactos. También tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo va a medir menos de 90 grados, pero puede tener varias medidas. Por ejemplo, si este es un ángulo recto, con que se cierre un poquito, ya se llama ángulo agudo. Si se cierra más o más o más, será siempre un ángulo agudo. Siempre será así, siempre y cuando mida menos de 90. Veamos, este es un ángulo obtuso. Se caracteriza porque mide siempre más de 90 grados. Por ejemplo, si este es un ángulo recto, el ángulo obtuso va a medir un poco más. Ahí, desde ahí, él puede llamarse ángulo obtuso, pero también puede abrirse más o más o más. Más o más. No importa qué tanto se abra, lo importante es que sea más de 90 grados. Pero si llega a ser totalmente recto, así como en este ejemplo, recibe el nombre de ángulo llano. Este ángulo llano va a medir siempre 180 grados. No varía. También encontramos el ángulo cóncavo. Este va a medir más de 180 grados, ¿ok? Se abre mucho más. Y también hay otros tipos de ángulos, pero por ahora solo vamos a mencionar estos. Pasamos a la medición de los ángulos. Aquí, a simple vista, podemos observar que tenemos el ángulo recto. Y sabemos que su característica es medir 90 grados. Vamos a comprobar eso usando el graduador. Cada graduador trae un centro. Ese centro puede ser de manera diferente, tal vez sea un punto, un círculo, pero siempre trae ahí un centro. Ese centro lo vamos a ubicar en el vértice de nuestro ángulo. Así, de manera que quede recto, alineado. Una vez que está ahí, podemos observar y comprobamos que este ángulo mide 90 grados. Podemos verlo aquí. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí otro ángulo. Se ve que es un ángulo obtuso porque tiene más de 90 grados. Comprobemos esto. Usamos el graduador, ubicamos el centro en el vértice y bueno, aquí tenemos una hilera de números que empieza con 0, 10, 20, 30 y va hasta el 180. Pero también podemos observar que tiene otra fila de números que empieza desde el lado izquierdo, 0, 10, 20, 30, de igual manera hasta llegar a 180 grados. Debemos siempre fijarnos desde dónde se abre el ángulo. Este ángulo se está abriendo desde la derecha, ahí está empezando desde la derecha, desde aquí, y se va abriendo hasta llegar al 130. ¿Sí? Esta de aquí, desde el 0 hasta el 130 porque se está abriendo de derecha a izquierda. Por eso este ángulo tiene 130 grados, es obtuso. En el siguiente ejemplo tenemos este ángulo y a simple vista podemos ver que es agudo porque está bastante cerrado. Para saber qué medida tiene, tenemos que ubicar el graduador. El centro lo ponemos en el vértice. Como este ángulo se abre de derecha a izquierda, tenemos que fijarnos en la hilera de números que empieza desde el 0 del lado derecho, aquí. Y vemos que desde el 0 aumenta 10, 20, hasta ahí. Por lo tanto, mide 20 grados. El siguiente es un ángulo agudo igualmente porque tiene menos de 90, a simple vista lo podemos observar, pero su medida exacta la podemos ver con el graduador
ubicando el centro en el vértice. Como este ángulo abre de derecha a izquierda, vamos a fijarnos en la hilera de números que empieza desde la derecha, comenzando desde el 0 o aumentando al 10, 20, 30 y llega hasta el 80. 80 grados tiene ese ángulo, podemos ver desde el 0 hasta el 80. El siguiente ejemplo es un ángulo agudo igualmente, pero la diferencia es que se está abriendo de izquierda a derecha. Pero sigue siendo un ángulo agudo porque tiene menos de 90 grados. Vamos a medirlo, ubicamos el graduador. En el centro lo ponemos en el vértice, de manera que esté alineado, recto. Pero esta vez vemos que como el ángulo abre de izquierda a derecha, tenemos que fijarnos en la hilera de números que empieza del lado izquierdo con el 0. 0, 10, 20. En esta fila vamos a llegar hasta el 60, por lo que este ángulo mide 60 grados, empezando desde el 0 de la izquierda. En el siguiente ejemplo tenemos un ángulo obtuso porque tiene más de 90 grados. Si nos fijamos bien, abre de izquierda a derecha. Ubicamos nuestro graduador, el centro sobre el vértice, y debemos observar la línea de números que empieza desde la izquierda. Así que este ángulo tiene 170 grados. Si podemos observar, esta línea desde el 0 marca hasta el 170 grados. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.